o impuesto en la República Argentina? No, porque eso es totalmente delirante pensar algo así. Porque vamos por partes. El presupuesto que vino a la Cámara con dictamen de comisión, primero hay que darle quórum. Sí. ¿Y el quórum quién se lo dio? Juntos por el Cambio. Es más, hay un tuit de Martín Tetaz que es una vergüenza, diciendo el quórum nunca estuvo en discusión. Es decir, Bueno, nosotros hablamos esa tarde con Martín Tetaz y nos dijo que iba a dar quórum, claro. Bueno, Ya habían dado quórum. está bien, pero es una vergüenza. ¿Por qué? Porque si vos tenés un déficit fiscal, lo tenés que financiar. Si lo financiás con deuda, obviamente son impuestos futuros. Si lo financiás con señorías, es decir, emisión monetaria, y generás inflación con impuesto inflacionario. Y si subís los impuestos, tenés la expropiación. Por lo tanto, ya de por sí, bueno, por ejemplo, nosotros desde La Libertad Avanza no dimos quórum, no lo dimos. Nos negamos a dar el quórum, punto uno. Por lo tanto, si eso entró a la Cámara, al recinto, es por culpa de Juntos por el Cambio que se pudo tratar. La segunda instancia, ¿cuál es? Es si lo votás. Sí. Obviamente nosotros filosóficamente no vamos a votar un presupuesto que tenga déficit fiscal por lo que acabamos de decir, porque nos parece inmoral. Es más, vos sabés que es tremendo esto, porque cuando comienza la ronda de los comentarios de los jefes de bloques, el propio Heller deja de manifiesto que es un dibujo. ¿Ah, sí? Sí, así de una, pero es grosero. Dice, bueno, ustedes sabrán que esto es bajo mucha inestabilidad. O sea, con lo cual el propio oficialismo sabía que era un dibujo, por lo tanto eso era invotable. Vos sabés que tuvo 180 votos a favor. Mirá que los kirchneristas tienen 118 votos, Sí. Creo que fue el presupuesto más votado en los últimos años. Es el presupuesto más votado de los últimos 20 años. Y eso, ¿por qué lo pudo hacer? Porque votó Juntos por el Cambio. Eso lo que hace, habilita otra instancia, que es la discusión en particular. Yo filosóficamente no me puedo quedar a discutir en particular, porque ¿qué es la discusión en particular? Es cómo roban los políticos, es decir, es el toma y daca, es ¿qué me das a cambio de? Cosa que también ha manifestado públicamente el señor Martín Tetaz, diciendo que en la política para que las cosas salgan hay que entregar cargos, contratos y todo eso. Entonces, ¿sabes qué? Yo no me puedo mezclar y no me puedo rebajar a participar de eso que es la corrupción en Estado mismo. Bueno, mira, yo creo que te lo dije previamente. Esto es una discusión filosófica. Alguien que piensa en términos económicos y políticos relativamente bastante similar a vos, puede ser Ricardo López Murphy. Nadie puede dudar de alguna coherencia de Ricardo. Ricardo se queda. Quedarse o levantarse, votar en particular o no, creo que forma parte de la lógica de la praxis política que impone el sistema político argentino. Porque se sabe que en la votación en particular es como el diablo está en los detalles. ¿Viste la frase? El diablo está en los detalles. Lo que yo te pregunté es si tus votantes no te reclaman que te hayas quedado. ¿Qué pensás vos? Lo primero, ¿cómo me van a reclamar haciéndome el comparativo con alguien que es empleado de la reta? Dale. Ricardo López Murphy y que lo único que ha hecho desde el lugar donde está es tratar de destruir la opción verdaderamente liberal. Por lo tanto, la verdad que lo que haga me tiene absolutamente sin cuidado, porque justamente si no es un caso testigo, es un caso testigo de coherencia. Punto uno. Sí. Punto dos. Bueno, pará, Javier. Vamos al caso particular. Pará, Javier. Los liberales no necesariamente tienen que ir todos unidos y encolumnados en un mismo sector. No existe eso en el mundo. No. Podés tener liberales conservadores, liberales... No, yo lo entiendo. Yo soy, digamos, vivo haciendo referencia a esa. Pero, no defender la libertad individual. Claro, pero de ahí a trabajar para un socialdemócrata con intenciones intervencionistas y de poder bien marcado del socialismo, no sé, a mí me parece que no funciona y además los propios de la tropa de él dijeron que estaban para eso. Así que no es un problema mío, es un problema digo, que ellos tendrán que explicarle a los liberales de verdad. No solo eso, sino que vamos al obsceno. Esto, digamos, se debería llamar tasa a Maya. Sí, bueno, pará. Porque, pero hay dos, porque hay cosas muy graves. Así como digo
y te pregunto, ¿por qué te levantaste y te fuiste y no te quedaste en particular? Me parece una chicana que se cae por sí misma, que le hayan puesto la tasa a Milei, porque faltó, y acá lo planteamos, faltó Gustavo Santos del PRO, faltó un diputado de Evolución Radical, faltó Margarita Stolbizer, digo, hubo 11 diputados que no concurrieron o que no estaban ahí al momento de votarse esta tasa aeroportuaria. Por eso vamos por parte. Primero, si salió 121 a 120, ahí tenés 241. Sí. Somos 257 los diputados, con lo cual Sí. faltaron algunos mal, por decirlo de alguna manera. Segundo punto, hay 4 diputados de Juntos por el Cambio que no estuvieron, por lo tanto, no pueden estar cargándole las tintas a uno que no estuvo, que además por una convicción filosófica no vota cosas en particular. Y el otro tema es el voto que permite que el proyecto salga es de Amaya. Es decir, alguien de Juntos por el Cambio. Es decir, con lo cual el problema lo tiene Juntos por el Cambio. Digo, o sea, al menos cuando quieren hacerle una operación de desprestigio a una persona, que por lo menos traten de mirar los números propios antes. A mí me dijeron que incluso hubo diputados que se levantaron y se fueron, no volvieron, Margarita Stolbizer, tu caso, pero hubo otros que se levantaron, se fueron y después volvieron. Exactamente. Hay 3 de los de Juntos por el Cambio que se levantaron. ¿Solo para ese artículo? No, hay 3 que se levantaron 7 minutos antes de la votación. Y hay 4, que son 2 de Juntos por el Cambio, en realidad del radicalismo, y 2 de izquierda, que se levantaron para esa votación y después volvieron. Entonces. Y eso luce bastante turbio, ¿eh? Y aparte, yo no es que me levanté por ese. Yo no, o sea, terminó la votación en general. Voté rechazar, La Libertad Avanza votó rechazar el presupuesto por inmoral, por inconsistencias técnicas y porque hasta los propios de ellos dijeron que era un dibujo. Y yo no estuve en ninguno de esos. Pero esos que se levantaron para esa votación y después volvieron, eso sí es más raro. Eso todavía es más raro. Bueno. Sí, en realidad hace 20 años que los presupuestos tienen inconsistencias técnicas. Incluso hubo años que no tuvimos presupuesto, ¿no? Como precisamente este año. Así que me meto puntualmente en lo que viene haciendo Sergio Massa. Desde que asumió hasta acá, por ejemplo, bueno, hoy conocimos que hay acuerdo con el Club de París, está pateando deuda para adelante, que era una bomba interesante que tenía la deuda en pesos. Dólar soja, se cumplen las metas con el fondo. Lo que está haciendo Massa, ¿nos está acercando más al precipicio o crees que efectivamente el tiempo hasta las elecciones ya lo ganó? A ver, lo que está haciendo es tratar de diferir en el tiempo en el momento que estalla la crisis. Ahora, todos los instrumentos que se utilizan para diferir la crisis, que no son genuinos, hace que cuando la crisis venga sea muchísimo más grande. ¿Más grande que qué? Bueno, a ver. Viste que, porque acá la cuestión de el tamaño de la magnitud de la explosión. No sabemos. Exacto. Bueno, para mí estamos frente a lo que va a ser la peor crisis de la historia argentina. ¿Por qué? Veamos la macro de inicio. Tenemos indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001, previo a la crisis de la convertibilidad. Tenemos indicadores monetarios que son el doble de malos de los que teníamos en la previa al Rodrigazo. Recordemos que el Rodrigazo, la inflación venía al 30% y se multiplicó por 6 al pasar a 180. Y recordemos que la tasa de pobreza, el nivel de pobreza estaba en el 5% y saltó al 25%, es decir, se multiplicó por 5. Solo con los números que traemos hoy, no digamos que sea el doble de malo y todas esas cosas, un Rodrigazo equivaldría hoy a 600% de pobreza, de inflación. Y acá hay otro problema, no te da la matemática, porque ¿cómo haces para multiplicar por 5 si tenés 40% de pobreza? Eso es una mega crisis social. Lo que te está preguntando Manu es, ¿eso llega a este gobierno o al próximo? De hecho, el próximo, según tus aspiraciones, podés ser vos también. Sí, ¿no? Exactamente, sí, por eso no tengo ningún tipo de problema. Digo, nosotros tenemos diseñado el programa económico con la crisis estallada o con la crisis por estallar. O sea, estamos preparados para los dos casos. O sea que puede pasar las dos cosas. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Claramente los remedios no son los mismos. No. ¿O sí? No.
pero tampoco las velocidades a las que los aplicás son los mismos. Por ejemplo, en el medio de una hiper es mucho más fácil dolarizar que en una situación donde heredás un desastre como el que están Bueno, de hecho, muchos economistas profesionales argentinos siempre planteaban que siempre las mega crisis han servido para barrer debajo de la alfombra una praxis que nadie quería enfrentar, ¿o Exacto, no? ese es el punto. Y es más, para continuar con el tema de los desequilibrios, fíjate esto, la relación de pasivos remunerados del Banco Central respecto a la base hoy es más alto que el que teníamos en el último trimestre del 88, es decir, la antesala de la hiper. Ese es el estado de situación que tiene la economía actual. Ahora voy a ir a la falencia técnica más grosera del presupuesto, lo que genera verdaderamente un problema gigante. A ver, si entendemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, digo, generado por un exceso de oferta, ya sea porque creció la oferta, porque cayó la demanda, pasaron las dos cosas a la vez, que es lo que pasa en Argentina, entonces tenemos que empezar a rastrear la emisión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? La política monetaria actúa con un rezago de 24 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que el déficit fiscal, financiado con emisión monetaria de los 2 primeros años del gobierno de delincuentes, que es el Frente de Todos, o Frente de Chorros, son 11 puntos del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que vos hoy cortaras con la emisión monetaria, la emisión pasada te está matando, te va a generar inflación. Punto 1. Tenés un problema con la emisión presente. Vos fijate que, por ejemplo, hacer el chiste este del dólar soja, que es discrecional, que es un disparate en términos de señal de precio, digo, podemos hacer 350.000 críticas, pero vamos a lo más concreto. Todo lo que emitieron, expandieron la base 20% en un mes. O sea, es una aberración. Con lo cual tenés el problema también del financiamiento del déficit fiscal presente. Y vos fíjate esto, este presupuesto que trae un déficit fiscal de 6 billones de pesos, escucharon bien, ¿no? 6 billones de pesos. O sea, estamos hablando de un 6 con 12 cero atrás. ¿No? Digo, para tener un orden de magnitudes. Creen que el 75% lo van a financiar en el mercado doméstico. Y ahora entramos entonces con el problema de la emisión futura. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cómo lo van a sacar? Con el IX. Ahora, fíjense esto, tenemos una base monetaria, ¿sí? Que es con el dinero que usamos, y tenemos el equivalente a 2 bases monetarias con las LELIQs. Ahora, esas LELIQs, ¿cuánto pagan de interés efectivo? 100%. Quiere decir que a fin de año no vamos a tener una relación 2-1, sino que vamos a tener una 4-1. Y si además le metemos el déficit fiscal que van a financiar con la emisión monetaria, bueno, te vas a... Sí, pero a 5-1. Si vos lográs retener las mismas LELIQs que tenés hoy, que las lográs renovar, y lograras meter el déficit, solo, digamos, los intereses se te hacen caja, quiere decir que triplicarías la cantidad de dinero, por ende generarías una inflación del 200%. ¿Cómo vas a dejar pasar este presupuesto? Yo entiendo que a Juntos por el Cambio, y muy especialmente a los radicales, y muy especialmente a los que tienen responsabilidad ejecutiva, quieren y necesitan este presupuesto para darle rosca al gasto público durante un año electoral. Ahora, quiere decir que ellos justifican robarle a la gente, estafar a la gente, con tal de hacer su negocio electoral. ¿Sabes qué? No sé, digamos, lo que han pensado todos mis seguidores o todo, pero que me quieran meter adentro de esa negociación de ratas corruptas, eso no es lo mío. Eso, la corrupción se la dejo a los radicales, a la coalición cívica y al resto de Juntos por el Cambio. Ya que volviste al punto, ¿sabés que uno de los señalamientos, por eso quiero preguntarte la sustentabilidad de esa acusación, es que te levantaste y te fuiste porque la tasa de aeroportuaria beneficiaba a Eduardo Urnequian, que fue empleador tuyo hasta hace algún tiempo? Eso es graciosísimo. Eso, un imbécil que de esos, viste, que no son periodistas, pero que se ponen el traje de periodista, dijo, Milei se levantó, el que hizo correr el rumor, se levantó cuando recibió un llamado de Urnequian. Entonces yo, ¿sabes qué? Lo desafié. Vos ves, digo, mi teléfono está acá, lo puedo abrir, lo podés mirar. Sí. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Vos sabés que la tasa lo perjudica a aeropuertos. Bueno, eso es lo que te quería preguntar.
¿Por qué la tasa aeroportuaria beneficiaría a Urnequian? No, en realidad lo perjudica. Fíjate esto. Porque, a ver, a tu negocio si tiene más demanda, ¿le va mejor o peor? Mejor, obviamente. Bien, entonces la tasa ¿qué implica? Implica un precio más alto. Con lo cual vas a tener menos clientes. Menos va a haber clientes menos gente en el aeropuerto. y menos aviones. Por lo tanto, van a ganar menos por la parte comercial y menos por lo que tiene que ver con la parte de los aviones. Es decir, con lo cual, sí. O sea, sí. dudo que, digamos, Eduardo Urnequian esté contento con esto. Bueno, o sea, si hubiera algún... pero lo que digo es, te das cuenta que son tan ridículos en armar operaciones que ni siquiera entienden la lógica de un negocio. Eso es increíble. A mí, digamos, ya me parece hasta preocupante. No, bueno, ya lo has aclarado perfectamente. No quiero hacer de esto un monotema. Están las elecciones en Brasil. ¿Tu candidato es Bolsonaro? Yo he apoyado abiertamente a Jair Bolsonaro. Yo creo que está haciendo una tarea fenomenal. Está dando una lucha sin cuartel contra la izquierda radical, que está representada por el presidiario Lula, que está libre básicamente por un juez amigo que le habilitó estar en libertad. No solo eso, sino porque en el gobierno de Bolsonaro, además de dar una lucha abierta contra el comunismo, contra el socialismo del siglo XXI, ha hecho un fuerte ajuste fiscal, ha privatizado empresas, ¿sí? Ha hecho reforma del mercado laboral, ha hecho reforma del sistema previsional y como si todo esto fuera poco, le dio con tanta gana la política monetaria, mientras que el mundo tiene inflación. Brasil lleva 3 meses con deflación y hoy la economía de Brasil no solo que tiene menos inflación que Estados Unidos, sino que crece más que la de China. Tengo que ir con Eleonora, que ya está, Eleonora Cole, están en Río de Janeiro, Gabriel Ziblatt en San Pablo, está Eleonora y Ziblatt está en Río de Janeiro. Pero quiero preguntarte, tan contundente ha sido definiendo a Lula, ¿qué pasa si Lula, vamos a imaginar, qué pasa si Lula es de nuevo presidente y te toca, supongamos, ser presidente a vos? Con esta definición, ¿cuáles son las relaciones que tendría Argentina con Brasil? Nada se impulsaría desde la Argentina con un régimen liderado por un comunista. Yo no hago tratos ni con comunistas ni con asesinos. ¿Así de taxativo serías también como presidente con los intereses comerciales y los políticos? A ver, los intereses comerciales sí. Es un problema. Ajá. Entre particulares. Entre privados. Yo no tengo por qué meterme. Ese es el mismo motivo por el cual no participo en qué. En las votaciones particulares, porque ¿qué dice la teoría económica y la evidencia empírica? Don't pick the winners, o sea, no elijas los ganadores. Cuando transan ahí, eligen ganadores y bueno, deben de recibir algo de ahí. A ver, Eleonora, nos vamos con Eleonora a San Pablo. Querida Eleonora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá estamos en el Departamento de Justicia, en el Tribunal Local de Justicia aquí en San Pablo, en donde nos mostraron hace un minutito nada más el sistema de votación a horas del último debate presidencial que define estas elecciones que son absolutamente polarizadas. Mira, recién lo escuchaba Milei que hablaba de Lula, sinónimo de comunismo. Sí. Bueno, aquí a la gente que se le pregunta, todo se debate entre fascismo y comunismo. En ese nivel de polarización están. Claro, es interesante. Fascismo sería Bolsonaro. No, eso es falso. Porque en realidad eso es aceptar la definición de los comunistas. A ver, lo voy a hacer con un ejemplo local. O sea, hay una diputada que continuamente me insulta y me dice liberfacho. Y no sabe que el fascismo es contrario al liberalismo. O sea, ¿qué decía el fascismo? Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada y nada contra el Estado. Pero qué loco todo esto, ¿no? Porque pero son las etiquetas que pone la izquierda. Sí. Es decir, claramente Bolsonaro no es un fascista. Digamos, eso es una definición de la gente de izquierda. Claro, cuando vos tenés gente tan a la izquierda... ¿Pero a vos te parece que Lula es comunista? Absolutamente. De hecho, era del Partido Comunista. Bueno, pero hoy, no, en los primeros años de su gobierno, vos sabés que acá, vos te acordás, lo alababan. Bueno, los de Juntos... Pará. Los de Juntos por el Cambio se inclinaron y dijeron que el modelo de ellos era Lula. En especial, cuanto más de izquierda, más cerca de Lula. Y te voy a decir algo. En realidad... Lula es el Foro de San Pablo. Sí. Y el objetivo del Foro de San Pablo es la Unión Soviética Latinoamericana.
Pero pará, la Unión Soviética no existe ya. Pero, bueno, pero cuando se hizo el foro de San Sí, Pablo, sí, frente existe. a la caída del muro, Sí. que aplasta a la izquierda, ellos se reorganizaron, Sí. ¿sí? Bajo las órdenes de Fidel Castro, ¿sí? Que debe estar ardiendo en el infierno, sin lugar a dudas, para impulsar la Unión Soviética Latinoamericana. Sí. Hoy, Grupo Puebla. ¿Por qué? Porque como ha tenido varios reveses a nivel internacional, Sí. entonces decidieron reagruparse y a redefinir las estrategias. Que lamentablemente, ¿quién preside eso? El títere. Ah, Alberto, decís vos. Sí. Eleonora, te quiero preguntar. Ahora, Sí, dale, vos. ¿me dejás acotar una cosa nada más con respecto a lo que decía recién Milei? Porque Bolsonaro cuando se refiere a hacia dónde no quiere que vaya Brasil, Sí. y todo su electorado, porque te digo que con varios que hablé en la calle hoy coinciden en esto que planteaba Milei recién, no solamente mencionan a Nicaragua, a Venezuela, mencionan a Argentina como el camino que no quieren tomar. Eso es lo que está sucediendo hoy en Brasil. Hoy un médico me frenó en la calle preguntando de qué medio éramos, le dije que éramos de La Nación, Argentina, y me dijo, la verdad es que estoy, pero con un nivel de tristeza por el camino que está tomando Argentina, lo mal que está, el 40% de pobres. Digo, cuando le pregunté por quién votaba, claramente me dijo que votaba por Bolsonaro, ¿no? Bueno, pero tanto es así que el propio Lula ha tenido que despegarse de Alberto Fernández, ¿no? Porque visto que Claro. estaba muy enredado con el ejemplo que ponía Bolsonaro, quieren ir a Argentina, voten a Lula, el propio Lula lo criticó a Alberto Fernández, ¿o no fue así? ¿No? ¿Es así? Sí. Sí, y es como dice efectivamente Leonora, es así. Es efectivamente así. Es decir, lo que pasa es que esto, a ver, vamos a ponerlo así. En Venezuela, ¿sabes qué decían? No vamos a hacer Cuba. Sí. Acá que decíamos, no vamos a hacer Venezuela. Es más, Chile que decía, no vamos a hacer como Argentina. Sí. Menos mal que digo, despertaron a tiempo y Sí. frenaron frente al abismo. Pero el acecho y el peligro que es el socialismo del siglo XXI, el Foro de San Pablo, el Grupo Puebla, la Internacional Socialista. La Internacional Socialista, ¿sabes a qué partido es acá? ¿Cuál? La Unión Cívica Radical. Ah, eso es cierto. Bueno, en la época de Alfonsín, claro. Y también sigue siendo hoy de la Sigue siendo la Internacional Bueno, Socialista. Y la coalición cívica Sí. es un desprendimiento por izquierda encima. Ah. Bueno, como verás, hoy tenemos un encendido Javier Milei, que creo que he elegido venir a hablar después de que fue objeto de todas las críticas aquí a este programa. Elio, con esta voz que tengo horrible, perdón, te quiero preguntar, ¿hay chances, qué dice la gente, de que Bolsonaro no acepte el resultado de las elecciones y pierde? Mira, se está hablando muchísimo de esto en estas horas. Ayer me quedé hasta altas horas de la noche viendo los noticieros, Sí. que es donde más encendido está el debate, hablando de un debate que vamos a tener en un rato, nada más el último debate presidencial 21:30, en el filo de la veda, que empieza Sí. en televisión y en radio a las 12 de la noche. Y sí, esto se está planteando. Lo que todos dicen y coinciden es que si el resultado es muy justo como se prevé, Sí. pero en favor de Lula, entonces Bolsonaro va a ir por este camino que vos mencionabas recién, la impugnación de esta elección. El tema es qué va a pasar con la justicia electoral, ¿no? Es si realmente le va a dar lugar a esto, porque hace un ratito repasábamos cómo se vota acá Sí. en Brasil con estas máquinas que tengo aquí al lado, que son las que usan desde el año 1996, Sí. con la cual ganó el propio Bolsonaro en la última elección. Digo, no sé cuáles serán los argumentos que utilizará para apoyar eso que hoy está planteando, ¿no? ¿Hay cuestionamientos sobre ese sistema electoral, sobre el voto electrónico en Brasil? Digo de la gente, No, claro. no hay cuestionamiento, está totalmente ya adoptado. Son muchos años, 1996 a esta parte, tienen 157 millones de electores en total Brasil y después de las 5 de la tarde, en una hora, tienen el resultado. Lo que me explicaban hace un ratito es que estas urnas electrónicas, que son como una calculadora, Sí, verás, sí, que sí, pones el sí, número sí. del... Solamente con poner el número, entonces ya allí te aparece tu candidato. No tienen ni conexión a internet, no tienen conexión con Bluetooth tampoco, y después tienen un respaldo papel de cada urna cuando se finaliza el horario de votación. En este caso,
en San Pablo a las 5 de la tarde. Claro, ¿no? es para blindarla para que nadie lo hackee. Qué interesante. Te veía Claro. que están repartiendo stickers con el número de la boleta que tienen que votar. ¿Es así? Mirá. ¿Los tenés ahí a los Mira, stickers? mira, no sé si si tengo acá unos, no sé si me van a dejar mucho acá en la justicia electoral, Bueno. pero mira, te digo algunos que mostré, Sí. sobre todo, ¿viste? Porque de hecho, te digo una cosa, los ejemplos que ponen acá son Sí. Papá Noel y, claro, para Claro. no utilizar ni Lula Claro, ni Bolsonaro. claro, Mira, claro. acá Sí. está uno. Ajá, ese. Acá está, ¿lo el llegás 13, a ver? La 13. Este es el 13, Claro, el 13. Claro, el 13 es Lula. Ah, esta. Ellos directamente ya no hablan de candidatos, hablan de números. El Claro. 13 es Lula. Bolsonaro es el 22. No tengo sticker de Bolsonaro porque pasé recién por un lugar de campaña de Lula que me dieron todos los de Lula. Sí. Pero acá sí está Lula. Sí. Y en este último, mira, el fuera Bolsonaro. Sí. Me dieron este sticker de O fuera sea que Bolsonaro. el tramo con lo final que de la es muy campaña, el tramo final de la campaña a puro sticker. Eso es lo que están repartiendo. A puro sticker, a puro sticker. Qué La locura. gente en la calle Sí. camina por la avenida Paulista llena de stickers, Sí. de Bolsonaro o de Lula. Bueno. Helio, un lujo tenerte ahí con Gabriel. ¿A qué hora es el debate? A las 21:30 lo transmite la Red O Globo, se realiza en Río de Janeiro y tienen que terminar a las 12 en punto porque a esa hora ya comienza la veda electoral que solamente consiste en esto, en una veda de radio y televisión, pero no más que eso, no tiene nada que ver con Argentina. Es más, la gente puede venir a votar con una camiseta con el nombre de del presidente a quien va a elegir. Ah, sí, mira vos. O sea que hay Sí. libertad, bueno, no es un dato menor, ¿no? También nuestro sistema es viejísimo. Tenemos vedas electorales de hace Sí. 60 años, ¿no? Bueno, Helio, estaremos contigo seguramente por la noche muy atentos, ¿eh? Un beso. Un placer, beso grande. Gracias. Bueno, estaba pensando, ¿sabes qué, Javier? Quiero en la parte final hablarte de la política. La Argentina está fuera del mundo absolutamente. Nuestras prácticas son viejas. ¿Cómo imaginás dar vuelta a la cultura política? Y ya lo estoy preguntando a medida. Mira, yo digo, lo conozco a Javier desde que como un economista ignoto para la televisión llegó por primera vez a la mesa de hora clave, lo cuento siempre, con Mariano Grondona, en el año 2015. El crecimiento que has tenido es indubitable. Hoy aparecen encuestas, recién lo decía Hugo Machiavelli, donde se meten en un balotaje Juntos por el Cambio y ustedes. Bueno, pero eso es una buena noticia. Estaríamos a las puertas de dejar afuera el periodo más nefasto de la democracia argentina desde el regreso de 1983, que es terminar con el kirchnerismo. ¿Y cómo pensás, porque después, si van al balotaje dos fuerzas políticas, podés ser presidente, puede ser presidente quien sea el candidato de Juntos por el Cambio, pero para gobernar la Argentina van a hacer falta acuerdos políticos. ¿Cómo pensás tender puentes, construir con el otro? Porque te veo muy taxativo y me parece correcto porque estás construyendo un electorado que te sigue y te sigue cada vez más. Pero a la hora de llegar al poder, ¿no crees que vas a tener que contribuir a dar vuelta a una cultura política? A ver, yo voy a hacer lo mismo que vengo haciendo hasta ahora. Es decir, voy a plantear cada situación desde el punto de vista moral. Es decir, la gran crisis que tiene Argentina es una crisis de valores, es una crisis moral que se traduce en instituciones paupérrimas y que después nos hunde y nos empobrece. Por lo tanto, vos fíjate, tomás cada uno de mis discursos en la Cámara. El primer argumento, ¿cuál es? Es un argumento de índole moral. Cuando vos lo planteás en términos de índole moral, digo, la vida se te convierte en un Rembrandt. Es un claroscuro, ¿me entiendes? O sea, es blanco o es negro, o sea, no hay... Es decir, de vuelta, por ejemplo, digo, aquellos que han asumido el compromiso con los contribuyentes de no subir impuestos, ¿cómo van a dejar pasar el presupuesto? Digo, eso había que votarlo negativo, porque esos son más impuestos. El déficit fiscal son más impuestos. El argumento pragmático es que si no votabas ese presupuesto que era un mamarracho, era peor porque gobernaban por decreto y había más discrecionalidad.
Mirá, ok, entonces ellos admiten que hicieron eso por una cuestión de caja para hacer lo mismo que la política basura, añeja, podrida, que le empobreció a la gente. Si vos querés dar el argumento de índole moral, tenés que bancarte el costo. O acaso, digo, que hagan política como hacen, digamos, los outsiders. Entonces, no, pero ellos solamente saben hacer política comprando voluntades. Bueno, a ver, yo, digamos, hice una promesa de campaña. ¿Cuál era, por ejemplo? Que iba a devolver la dieta, que lo hago vía un sorteo. Sí. Cosa que sigo haciendo. Ahora, el punto es, en términos de mi economía, si vos querés, estoy peor, porque, digamos, o sea, yo, esa plata que me la asignan a mí, yo no la estoy usando. Sí. Y sin embargo, yo asumo el costo. Y que no es solamente el costo de lo que tiene que ver con entregar la dieta, mantener, digamos, todo el sistema operativo para que, digamos, se pueda seguir haciendo el sorteo. Digo, yo pago un montón de costos por eso. Pero, de vuelta, fue mi compromiso. O sea, ¿qué te crees? ¿Que tomar compromisos es gratis? O sea, tomar compromisos coherentes con la moral en un contexto absolutamente pervertido y podrido, sí, te llena de costos. Hasta te encontrás que los justos son los que son perseguidos y son cuidados, protegidos y alabados justamente los inmorales y los ladrones. Qué duro es, ¿no? Pero, es decir, pero aquí me tienen peleando y yo, digamos, estoy dispuesto a morir con las botas puestas por la defensa de la ciudad y la libertad. Gracias, Javier. Gracias, Pablo. Por esta gracias, charla. Manuel. Gracias. Vamos a un corte, ya vamos a estar con los móviles, por supuesto, las 3 del mundo, hora 17, en este viernes de calor insoportable, ¿no? Afuera la calle está terrible.